¿Qué tal? Mi nombre es Enrique, oro en la comunidad de Guillón, en una comunidad de vida, y sirvo pastoralmente en la zona sur junto con Mari. Y desde este lugar de servicio, bueno, es donde me voy también encontrando mucho con Ceci, con Meli. Y bueno, de ahí surgió también la invitación de parte de ellas como para poder anunciar en el día viernes. Así que bueno, confiando en la gracia del Espíritu Santo, ¿no?, que va más allá del tiempo y del espacio. Digo esto por esta posibilidad de anunciar virtualmente que es distinto cuando uno lo hace de manera más presencial, ¿no?, porque está en contacto con la persona. Pero bueno, confío en la gracia esto que decía recién, ¿no?, del Espíritu Santo, que va más allá del tiempo y del espacio y que obra, ¿no? Así que vamos a comenzar con el misterio del día. El misterio del día que tiene que ver con la entrega. Y pensaba por ahí comenzar con un texto, ¿no?, que es propio del Viernes Santo y que todos conocen, pero que siempre el Señor tiene algo nuevo para decirnos, ¿no?, desde la palabra, más allá de tantas veces que la hayamos escuchado. Es la palabra de Marcos 14, 32-38. La oración de Jesús en Getsemaní. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: «Quédense aquí mientras yo voy a orar». Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: «Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando». Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: «Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro: «Simón Pedro, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Y desde este texto pensaba, bueno, por ahí hacer la meditación del día de hoy, ¿no? Y me parecía importante poder encontrarnos nuevamente con estos sentimientos interiores de Jesús, que son muy humanos, que son propiamente nuestros, como cuando expresa: «Mi alma siente una tristeza de muerte», ¿no? Acá Jesús habla de una tristeza que no es, como a veces decimos nosotros, estoy un poco triste, ¿no?, sino de una tristeza de muerte. ¿Qué dimensión tiene eso? No lo sé, pero sé que no es poca cosa. Nunca me tocó vivir algo así. Jesús, siendo Dios, no dejó de tener sentimientos humanos. Sintió la tristeza, sintió el temor, la angustia y la necesidad de estar acompañado. Lo dice cuando dice: «Mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando conmigo», quédense conmigo, ¿no? Esto de que necesito estar con ustedes en este momento. Esta necesidad muy humana de Jesús, ¿no?, que aún siendo Dios tiene estos sentimientos que son muy humanos. Casi hasta como mendigando con ternura la compañía de Pedro y los apóstoles en ese momento tan difícil para él. Jesús no le escapó a estos sentimientos, al sentimiento del miedo, de la tristeza, de la angustia, no le escapó, lo expresó, ¿no? Sentimientos que son muy, muy humanos y que él no le dio vergüenza expresarlo delante de los apóstoles. Pudo haberlo no hecho por ahí para que los apóstoles no se preocuparan, pero no tenía sentido. Él sabía que también los apóstoles tenían que conocer esta parte humana de Jesús. A veces tenemos como esta imagen de que si tenemos fe no tenemos por qué tener miedo. Y eso no es así.
no es tan así, no es matemáticamente correcto eso, no es tan así. Por ahí es un cálculo matemático más, pero en la fe no se juega esto, porque el miedo en la persona humana está, lo tuvo Jesús, y lo vamos a tener nosotros. Porque no se es más santo ni más discípulo cuando uno no tiene miedo que cuando lo tiene. Porque el tema no está en no tener miedo, sino en darle batalla, en darle combate al miedo, en luchar contra el miedo, en no dejar que el miedo se instale y gane terreno dentro nuestro. Eso es, ¿no?, lo que Jesús nos enseña también desde su experiencia en Getsemaní. Jesús nos enseñó cómo hacerlo, ¿no es cierto? Él, triste y angustiado, entró a orar. En lugar de huir o tratar de esperar que se le pase o de buscar otro momento, él en ese momento sabía que tenía que orar, en el momento que estaba atravesando la tristeza, la angustia y los miedos. La oración de Jesús no fue sencilla. Sabemos, ¿no es cierto?, que en la palabra lo expresa: mientras oraba, sudaba gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Es decir, no es que goteó algunas gotitas, corría hasta el suelo. Era mucha la sangre que perdió Jesús en esa oración. No podemos tener la verdadera dimensión de lo que tuvo que atravesar Jesús en ese momento. No podemos ni imaginarlo. Pero los que saben un poco de esto dicen de que en ese momento Jesús pudo no solo ver, sino encarnar el dolor y las tragedias de toda la humanidad y de lo que iba a ser su pasión. Es decir, él no solo vio, sino encarnó también la pasión de la crucifixión. Él vio lo que se le venía también. Vio cómo, y sintió, no solo vio, sino que sintió también los latigazos, el dolor de la corona de espinas, las flagelaciones, las humillaciones, el dolor en la crucifixión cuando lo clavaban. Todo eso Jesús lo sintió, no lo vio, y eso generó en Jesús tamaño, dolor y sudor con sangre. Pero Jesús seguía orando ahí. En este momento de la lucha, ¿no?, porque en ese momento de la oración tan dolorosa y donde se encontraba y encarnaba toda esta experiencia dolorosa, estaba también la experiencia de él de no querer pasar por eso. Se lo pide al Padre. Le dice: si te es posible, aleja de mí este cáliz, ¿no? Tú todo lo puedes, ¿no? También como que tienes poder para hacer esto. Y me imaginaba en ese momento, y me llevaba esta imagen de la película La Pasión, ¿recuerdan? Cuando en este preciso momento Jesús estaba con esta duda y este temor de no querer hacerlo, de rechazar el cáliz, de no pasar por esa situación, y en ese preciso momento la sutileza del tentador, del mal, del diablo, ¿no es cierto?, pasando por alrededor, suavemente, ¿no es cierto?, así, pero con esa sensación que te da escalofrío, ¿no?, con solo verla. Bueno, me acordaba de ese momento, y creo que debe haber sido algo parecido el combate que tuvo Jesús en esa oración con el mismo diablo, ¿no?, que lo tentaba a rechazarlo. Pero la oración tuvo más poder que el poder del mal mismo en ese momento. La oración lo lleva a Jesús a empezar a salir y a decir: Jesús, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese empezar a salir fue también el que lo puso nuevamente de pie y lo llevó hacia los apóstoles, y donde le dice: levántense y oren para no caer en tentación, porque sabía que esto también les iba a pasar a ellos. Jesús fue el primero que atravesaba esta puerta, quizá la más difícil y la más dolorosa, y en distinta medida también la iban a pasar los apóstoles, como la estamos pasando nosotros también en nuestros días. Por eso nos dice siempre Jesús: oren. Por eso María siempre insiste en sus mensajes: oren, oren, oren. Porque solo ahí está la posibilidad de superar todos los males que se nos presentan. Hay una expresión en Lucas 22:45
que dicen, también que relata la pasión, y que dicen, no, estaban adormecidos por la tristeza los apóstoles, y en el momento que se levanta Jesús y se dirige hacia ellos, Lucas expresa, estaban adormecidos por la tristeza. Lo que refleja esta expresión de Lucas, en ese momento cuando Jesús va hacia los apóstoles, es que los apóstoles no estaban dormidos solo por cansancio, o porque era muy tarde, no, o porque habían tenido un día difícil, sino que estaban adormecidos. Podríamos asociar esta palabra como anestesiados, ¿no? Por la tristeza, por la tristeza. La tristeza quizás de ver a su maestro, al que ellos seguían, por el que dejaron todo, ¿no es cierto? Lo veían triste, con miedos, angustiado, ¿no? Y no entendían nada, quedaron como desorientados, quedaron como anestesiados. Miren cuando uno está, no sé si pasaron por la experiencia de la anestesia y ojalá no la tengan que pasar, pero bueno, es como que no tenés control sobre tu cuerpo, no podés casi ni hablar. Bueno, me imagino una situación parecida donde quedaron como desconcertados. ¿Qué iban a hacer ahora? ¿Hacia dónde iban a ir? ¿No? Me imagino un montón de preguntas que se le pudieron haber presentado en ese momento. Y asociaba este momento también con este momento de los apóstoles, con este momento que estamos viviendo nosotros ahora, en la cuarentena, donde estamos dentro de nuestras casas y donde no podemos salir y nos encontramos también desconcertados. Se empiezan a despertar dentro de nuestros distintos sentimientos. Quizá la tristeza sea uno de los sentimientos que se despierten. Quizás la ansiedad que lleva a algunos que fuman quizás a fumar más, a otros quizás a comer mucho más, ¿no? La ansiedad, porque propio de esto de no saber, ¿no? De no saber. Y quizás en ese estado de ansiedad, de miedo, de angustia, ¿no? Vamos como quedando adormecidos, vamos como viviendo adormecidos, ¿no? Este presente de pandemia dentro de nuestras casas. Quizás no nos pega por el lado de la tristeza o de la angustia, pero quizás nos pega por el lado de la desesperanza, ¿no? ¿Cómo estamos con esto de la esperanza frente en este momento de pandemia y dentro de nuestros ambientes? Por ahí el desgano, por ahí el desaliento, por ahí ni tengo ganas de levantarme de la cama y quiero que el día pase rápido, que esto se termine cuanto antes, y estoy como matando las horas para que esto pase. Esto tampoco es bueno, tampoco es también una manera de vivir adormecidos. ¿Cómo está mi fe hoy, en este tiempo de cuarentena, en mi casa, donde estoy recluido en un espacio físico, pero no estoy recluido como para vincularme con Dios en ese espacio físico? Bueno, ¿cómo está mi fe hoy? ¿Qué refleja mi persona hoy? Porque muy probablemente puedo estar solo o puedo no estar solo en mi casa. Y si no estoy solo, los que están alrededor mío, ¿qué ven en mí? Porque quizás yo no me doy cuenta porque estoy muy metido con lo que a mí me está pasando. Pero los otros me observan, me ven, me escuchan. ¿Qué reflejo? ¿Qué estoy reflejando en este tiempo, no? ¿Qué pueden percibir ellos de mí? Creo que son preguntas que nos pueden ayudar por ahí a profundizar el misterio del día con esta meditación, ¿no? Y fundamentalmente, ¿cómo está mi fe hoy? Francisco hace unos días atrás hizo una meditación desde la palabra de Marcos 4, 35, 41, que habla sobre la tempestad calmada. Si pueden verla toda, se la recomiendo porque le va a complementar con mucha riqueza el misterio del día. Yo solo me voy a detener en 2 párrafos. Decía lo siguiente: desde algunas semanas todo se ha oscurecido. Nuestras vidas se fueron llenando de un silencio que ensordece. Se palpita el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos perdidos y asustados. La tempestad, en relación a la palabra, pero que para nosotros sería la pandemia, desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestros proyectos,
rutinas y prioridades. Acá Francisco tomó una expresión del Evangelio en ese texto que dice, Jesús le dice a los apóstoles, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Le dice Jesús a los apóstoles, y Francisco la toma también como para nosotros en este presente de pandemia que estamos viviendo. Señor, nos diriges una llamada, un llamado de fe, que no es tanto creer si existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. Este llamado de fe que nos dice Francisco en este tiempo, en este presente, ya no estamos hablando de algo histórico, sino de nuestro hoy, de nuestro ahora, que no va a pasar por saber si creo o no creo en Jesús. De hecho, si estamos escuchando este audio, este video, viéndolo también, es porque creemos. Estamos haciendo la Pascua, es porque creemos. Entonces el cuestionamiento no pasa por ahí. La pregunta pasaría si voy hacia Él, si estoy buscándolo a Él. En medio de todo esto lo busco a Él, confío en Él. Esta es la expresión que hace Francisco acá. Y continúa diciendo, este no es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio, porque es el tiempo para elegir. Repito esta expresión porque no la leí bien. Este no es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. Es el tiempo para elegir. Este presente es un momento como para hacer una opción, para elegir qué hago. ¿Me quedo en todo este estado adormecido que nombraba hace un ratito? ¿O me pongo de pie y hago una opción por Jesús y busco seguirlo, y busco orar, y le pido a Él que me ayude en esto que me está pasando? Es el tiempo para ir a ti, Señor, dice Francisco, y hacia los demás. La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. Es decir, en medio de la pandemia uno puede decir, no puedo hacer nada porque estoy en mi casa. No, podés hacer. Podés orar y podés interceder por la pandemia misma y podés interceder por tus hermanos, por los hermanos que quizás hoy están atravesando momentos muy difíciles, donde quizás perdieron algunos familiares por la pandemia, o quizás están en situaciones que son muy alegres pero tristes a la vez, como por ahí conozco una familia que está por dar a luz y que solamente ellos dos pueden estar ahí cuando nazca su bebé, o personas que por ahí están velando a un ser querido pero no pueden velarlo porque no le entregan el cuerpo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa conmigo cuando me entero de esto? Digo, uy, pobre, o me pongo a orar por ellos, Ese es el servicio silencioso, porque nadie lo va a ver esto. Nadie lo va a ver. Mi intercesión por el otro es un servicio silencioso. Mi servicio silencioso también puede estar dentro de mi casa, si estoy conviviendo con alguien, en las actitudes que voy teniendo con este otro, ¿no? ¿Qué actitudes voy teniendo? ¿O no puedo salir de mí mismo? ¿No? Bueno, es por ahí una pregunta para hacerme, ¿no? Por eso Francisco dice, la oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. Retoma nuevamente esta expresión. ¿Por qué temen? ¿Aún no tienen fe? El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros necesitaban las estrellas para poder navegar, si no se perdían en el medio de la oscuridad. Entreguémosles nuestros temores, dice Francisco, para que Jesús los venza, porque la fuerza de Dios puede convertir todo lo que nos sucede en algo bueno, incluso lo malo. Es decir, el poder de Dios está más allá del mal, y eso que es malo que estamos atravesando ahora lo puede transformar en algo bueno. No sabemos cómo muchas veces, parece una cosa muy loca, pero Dios tiene el poder para hacerlo. Implica que yo lo crea y yo se lo pida. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. Porque con Dios la vida nunca muere, dice Francisco. Solo la oración y la fe pueden rescatarnos del miedo y de todo lo que busca como hundirnos. Bueno,
Yo acá quisiera hacer un parate, ¿no? Un pequeño espacio. Vamos a escuchar ahora por ahí una canción y sería lindo que pudiéramos meditar. Si tenés el anuncio ahí escrito, nuevamente subrayarlo, retomarlo, ¿no? Brevemente. Y por ahí la canción esta de fondo te puede como acompañar a meditarlo un poquito. Bueno, que Jesús te pueda estar acompañando en este primer momento del anuncio. Nos vemos en un ratito nomás. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa. Sopla, renóvame en tu sonrisa. Sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obra en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto, pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla y bautízame en tu brisa. Sopla, renóvame en tu sonrisa. Sopla. Retomamos este segundo momento, segundo punto, donde por ahí vamos a reflexionar un poquito sobre algo que nos enseña Pablo en la carta a los Romanos. Pablo en la carta a los Romanos hace muchas expresiones a su precariedad y a cosas positivas que él tiene, ¿no es cierto? Pero descubre mucho sobre las cosas que a él no lo ayudan. Por ejemplo, él hace expresión en Romanos 7:19, cuando dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y me ponía a pensar cuántas veces nosotros hacemos esta experiencia, ¿no?
¿Cuántas veces nos encontramos diciendo, en realidad yo no quise decir eso, ¿no? En realidad no quise hacer eso, mi intención era otra y me salió otra cosa? Bueno, creo que es una experiencia que nos pasa a todos en mayor o menor medida, ¿no es cierto? Pero nos pasa. Y Pablo sabe esto, ¿no? Muchas veces nosotros queremos como controlar esto, queremos que realmente esas cosas no nos pasen, que no nos salga esto de decir algo que no queríamos decir, o de incomodar a alguien que no queríamos hacerlo. Y le ponemos toda la onda y toda la voluntad, pero siempre hay algo por el cual sentimos que pisamos el palito y caemos en lo mismo de lo que no queríamos hacer. Y Pablo nos ayuda a reflexionar sobre esto. Él dice que no todo depende del esfuerzo y de la voluntad, que se necesita de la gracia de Dios. Para estas cosas que parecen que son como muy nuestras y donde a veces, sin darnos cuenta, queremos nosotros mismos arreglarlo desde la voluntad o desde la buena intención, pero necesitamos de la gracia para que obre y nos ayude a encauzar esto que nos sale desde adentro y que no nos agrada. Y Pablo no solo nos invita a que tratemos de buscar ayuda con la gracia de Dios, sino que también dice por qué necesitamos la gracia de Dios. Y Pablo dice, es el pecado que nos divide interiormente. Es el pecado el que separa dentro nuestro el querer del hacer. Tengo una buena intención, pero me sale lo contrario. Bueno, es el pecado que está dentro nuestro. Donde el pecado busca como dividirnos interiormente y provocar esa separación. El pecado que está desde nuestros inicios y estará hasta el final de los tiempos en la tierra, después ya no, cuando estemos en las manos del Señor ya esto no va a existir, pero donde mientras tanto tenemos que luchar contra el pecado. El pecado que empieza como con pequeñas cosas, de manera muy sigilosa, muy sencilla, casi ni se lo nota, ni se da cuenta una vez que eso puede ser una situación de pecado, y que a veces empieza como a entibiar cosas que son de gracia, cosas que son en la vida de la fe, busca relativizar el sentido de la entrega, la vida de la entrega, empieza como a relativizarla, que tratemos de entibiar, bueno, no es para tanto, nos va seduciendo con su voz y con argumentos que nos va como animando a soltar amarras en este sentido, pero no para ir más adentro, sino para ir a lugares más oscuros. Todo lo que esté relacionado con Dios va a buscar entibiarlo, va a buscar separarnos de eso. Si nosotros estamos identificados con un carisma, Él va a tratar de boicotear ese carisma, porque ese carisma me lleva a Dios, entonces me va a generar cuestionamientos al carisma, a los pastores y a todo lo que busque como acercarme a Dios, a los sacramentos. Bueno, todo lo que esté relacionado a Dios, Él va a buscar, porque sabe que contra Dios no puede, y que puede con nosotros cuando Dios no está en nosotros, cuando nosotros no estamos con Dios, más exactamente. Sabe que ahí empieza su victoria, y que no parará hasta que seamos seres grises, seres oscuros, ¿no? Para utilizar algo gráfico. El pecado alimenta también los cuestionamientos. Cuanto más cuestionadores estamos, tenemos que estar atentos. Porque una cosa es hacer una crítica constructiva y otra cosa es cuando uno se pone a cuestionar todo. Ahí tenemos que darnos cuenta, pisar el freno y ver que el que nos está conduciendo en esos cuestionamientos no es de Dios, sino que es el mismo pecado que está dentro nuestro y que busca llevarnos al abismo. Los cuestionamientos, las divisiones, cuando fomentamos una división, ahí no está Dios, ahí está el pecado dentro nuestro. Las falsas imágenes, más cuando esas imágenes van tomando como una dimensión que uno dice, bueno, pero ¿cómo pude llegar a tanto? Bueno, es el mismo pecado, ¿no? Que va seduciendo y que va tratando de llevarnos a ese abismo que te decía recién. Porque la idea del diablo, como lo menciona Francisco, ¿no? También
es aislarnos del vínculo con los demás. Entonces, cuanto más dividido esté con el otro, más solo voy a estar. Cuanto más le cuestione a las personas las cosas, más solo me voy a quedar. Y ahí es donde voy quedando expuesto al obrar del mal, al obrar del pecado. Porque sabe que va a ser más fácil confundirnos, va a ser más fácil oscurecer nuestro estado interior. El pecado, además, abre heridas. Si por ahí la herida parece que surgió desde algo más inocente, bueno, esa herida el pecado la abre más. La abre al punto tal que va a tratar que permanezca siempre abierta. Van a pasar los años y si el pecado está atrás de esa herida, va a hacer que permanezca abierta. El diablo en esto es un abogado muy astuto. Podríamos decir que es abogado, fiscal y juez, ¿no? Porque es muy astuto en los argumentos que nos pone a veces de manera interior como para uno no salir a perdonar. Y entonces en la medida que yo no me animo a salir a perdonar, esa herida crece. La herida se sana cuando me reconcilio con el otro, cuando me reconcilio con la situación, aun cuando la situación haya pasado por muchos años atrás. La reconciliación siempre está en nuestro presente, la posibilidad del hoy de reconciliarme con el pasado siempre está a nuestro alcance. El que lo impide con argumentos muy sediciosos es el mismo diablo por medio del pecado. Y esto, ¿no? Pensaba también que no solo tiene esa tarea el diablo por medio del pecado de oscurecernos, de vivirnos en un estado gris, sino que también el pecado tiene la capacidad de enfermarnos. Cuando digo de enfermarnos, por ahí fui mencionando recién enfermedades que hacen al alma, que hacen al interior y que nos hacen personas grises hasta llegar a ser oscuras. Pero también tiene la capacidad de enfermarnos físicamente, porque esas enfermedades del alma luego también las va tomando el cuerpo. Es como un tumor que va creciendo y que se manifiesta después físicamente. Psicológicamente también, y esto lo podemos ver cuando vemos en determinadas personas que por ahí tenía una característica y que nos asombra cuando después nos enteramos por ahí que se quitó la vida y no es lógico y decimos, pero ¿cómo? Si él era así, tenía esto, no sé, era un buen tipo, era alegre, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, quizás el mal fue haciendo también este obrar en él de mantener en silencio todo lo que le estaba pasando y adentro su alma se iba turbando y psicológicamente un día tomó esa decisión. No digo que sean todos los casos esto, ¿no? Pero suele pasar muchas veces. Pero lo digo más que nada para tomar conciencia del poder que tiene el pecado dentro nuestro si dejamos que avance, si lo minimizamos, si no le damos batalla, ¿no? Si lo ocultamos para no pasar vergüenza o para que no me digan nada, bueno, en el silencio el pecado sigue obrando. Sigue abriendo heridas, sigue ganando terreno. Y gana terreno al punto tal que desde afuera lo podemos apreciar en las personas que no son alegres, que viven siempre tomadas por la tristeza, por el desánimo, por el pesimismo, todo está mal, nunca vamos a salir, esto es así, siempre pasó. Bueno, es también obra del mal todo esto. ¿Cuántas veces luchamos para sacarnos de encima eso que no nos agrada de nosotros mismos y vuelve a aparecer? Bueno, hay dos actitudes interiores que nos pueden ayudar a luchar contra esto que siempre aparece, contra el pecado mismo también que está dentro nuestro y que se manifiesta en las heridas, en la falta de reconciliación, en la falta de comprensión. Bueno, en todo esto que fui como diciendo recién. Para todo esto que iba diciendo recién en esta segunda parte, hay dos actitudes interiores que nos pueden como ayudar.
Primero, tener la humildad para reconocerlo. Cuando digo para reconocerlo me refiero a que no buscar justificaciones. Bueno, no, en realidad yo dije o hice o no perdono o estoy así porque fulano, mengano, ¿no? O porque en mi casa o porque en el trabajo. Bueno, no buscar justificaciones. Por ahí son reales. Esas cosas por ahí potenciaron esa situación. Pero lo real es que hay algo dentro mío, ¿no es cierto? Y para poder verlo, la mejor manera de verlo es no rechazándolo, no negándolo. Y yo lo rechazo o lo niego cuando busco las justificaciones afuera, ¿no? Cuando busco los culpables afuera. Ahí lo estoy rechazando y lo estoy negando. Estoy diciendo esto no es por mí o está en mí. Esto es porque el otro de afuera, ¿se entiende? Entonces, primer paso, poder tener la humildad para poder reconocerlo. Ahí empezamos a hacer un proceso, ¿no es cierto?, que es realmente constructivo para nuestra persona, donde ya no busco justificaciones y culpables, y que si lo subo, no le voy a poner la mirada ahí. Voy a poner la mirada en la parte que me tocó a mí. A ver, ¿cuándo? ¿En qué momento me pasó esto? ¿Cómo estaba yo cuando reaccioné de esa manera? ¿Qué hubo en mí que me hizo, por ahí me dolió? Por ahí pasó por una situación de orgullo, de desvalorización, indirecta, no directa. Y bueno, y cuando me toca en esa parte, quizás yo salgo y por ahí son más proclive a estas cosas. Bueno, eso ya implica todo en lo que, desde la actitud de la humildad y en el tratar de ver desde qué momento uno va como descubriendo. Cuando uno va teniendo la humildad para reconocerla, automáticamente va viviendo también la experiencia de la aceptación. Es decir, acepto que esto está en mí. Acepto que esto no es del otro de afuera, sino que esto parte de mí. Entonces, que esto me pasa y que esto es real. No es una fantasía, no es algo que me pasa en un momento, sino que me pasa seguido. Cuando voy teniendo esta aceptación, ya dejo a un costado de que, bueno, puede ser un estado de un momento y se me va a pasar, sino que lo acepto como algo que está dentro mío y que tengo que trabajar sobre eso. Y que no lo voy a cambiar solo desde la voluntad, que necesito de la gracia de Dios y por ahí de mí la aceptación interior como para querer trabajarlo. Este sería como una primera actitud interior que nos ayudaría. La segunda actitud interior, cuando uno ya comienza con este proceso, que no es un proceso rápido, es la paciencia. Ser pacientes, porque esto no va a significar saber que esto no, hay cosas que por ahí se pueden cambiar rápidamente, otras no, que va a implicar tiempo. Que no es como cambiarme de ropa, que implica su tiempo. Bueno, ahí el poder tener la gracia de ser pacientes. En este no rechazarlo, uno sin querer empieza a hacer como un diálogo interior desde esto que nos va pasando, ¿no? Dialogar con ese lado oscuro, con esas actitudes interiores, me permitirá de a poco ir encauzándola. A veces lo que rechazo es el carácter que tengo, a veces. Y me gustaría tener el carácter que tiene fulanito o menganito. Pero fulanito y menganito le dio Dios ese carácter y a mí me dio este carácter. Y si me lo dio Dios no es porque está mal. Dios no se equivoca en esto. Entonces acá hay algo que yo todavía no estoy pudiendo descubrir. En estas dos actitudes interiores por ahí empiece a descubrir que este carácter que tengo puede ser muy bueno y muy positivo si lo logro como encauzar. ¿Quién sabe, ¿no? Con el tiempo y con la paciencia descubramos que esto que tanto rechazamos de nosotros mismos termina siendo de gracia para nuestra salvación. ¿Quién no sabe eso? Las entregas de Jesús son las decisiones que hoy nos permiten tener la posibilidad de vivir en la eternidad de su amor. La entrega de Jesús en la cruz hoy nos habilita a una eternidad en el amor de Dios y Jesucristo. Nuestras entregas del presente son también las que hablarán sobre nuestro futuro. ¿A qué me refiero con esto? A que nos ayuda mucho a tomar conciencia sobre mi presente, sobre lo que yo hoy decido, lo que yo hoy haga, ¿no? Porque en lo que yo vaya decidiendo sobre mi presente,
se va a ir definiendo mi personalidad, se va a ir construyendo mi personalidad, nuestra forma de ser, nuestra manera de ver la vida y de vivirla. Y esto como algo positivo o como algo negativo. Podemos ir construyendo personas, vamos a utilizar esta imagen, ¿no?, de seres de luz o ser personas oscuras. Se llega a eso en un proceso de decisiones que uno va teniendo ya desde el presente mismo. Nuestras decisiones de hoy no solo trazan una manera de ser en el futuro, sino que también repercuten en nuestra salud, como hoy te decía también al principio. Es decir, pueden enfermarnos o no. Y no me refiero solo al coronavirus, sino a estas otras enfermedades que hoy te mencionaba, ¿no? La desesperanza es una enfermedad, porque genera pesimismo y va afectando también los nervios en la persona. La tristeza va quitándole sentido a la vida, no va teniendo proyectos, no tiene ganas de nada. El relativismo nos va arrebatando la experiencia de Dios. Pero también con nuestras acciones buenas pueden ser saludables y podemos contagiar a otros la esperanza, la confianza, la fe, la piedad. Poco hablamos a veces de la piedad. ¿Qué es la piedad, no? Hay una expresión en Timoteo 4:8 que dice: los ejercicios físicos son de poca utilidad. La piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de vida para el presente y para el futuro. Es decir, yo no estoy en contra del ejercicio físico, y más en este tiempo que estamos como encerrados y necesitamos hacer algo, mover nuestro cuerpo, si no vamos a terminar como globitos con caras. Pero sí poner la atención a la piedad, porque por ahí no nos está saliendo, por ahí no es fácil que salga el tener actitudes piadosas. La piedad está relacionada, bueno, en este tiempo de Cuaresma, desde lo que yo puedo hacer en el lugar que estoy. Bueno, no puedo salir, pero me puedo comunicar con el otro, como para poner el oído, como para interceder. Hay muchos que están pasando momentos muy difíciles. No quiero ahora detenerme en la cantidad de momentos, pero con solo mirar a tu alrededor, agarrar los nombres y empezar a ver, y te vas a dar cuenta que no están pasando momentos buenos. Y por ahí, si yo estoy pasando en un momento saludable, lo que el Señor me pide en este momento saludable es salir al rescate del otro, con una actitud piadosa, sea de intercesión, sea de poner el oído. La actitud piadosa incluso dentro de mi ambiente. Si yo estoy conviviendo con alguien, estoy viviendo con alguien, bueno, ¿qué actitud voy teniendo en ese ambiente? Por ahí yo no me doy cuenta, ¿no?, porque estoy muy abstraído en lo mío, pero por ahí el otro está necesitando. Por ahí Jesús mismo en este día me está mostrando que es el Cristo sufriente que está al lado mío y que yo no lo escucho o yo lo ignoro porque hay cosas de Él que me distancian, que no me gustan. Bueno, es tiempo de dejar mis prejuicios sobre la otra persona para ir a tener un gesto piadoso. Y esto vale para el que está conviviendo con nosotros, como para los hermanos de comunidad, como para los familiares o para los desconocidos, ¿no? Para los desconocidos. Porque el Señor nos invita a esto, nos invita a esto. Por último, y para finalizar ya, cuando deciden crucificar a Jesús, lo hacen junto a otros 2 ladrones, quizás para que pasara desapercibida su muerte. Pero no imaginaron que esas 2 muertes grises, ¿no?, por la vida que venían trayendo, se convertirían en símbolo del destino humano. Uniendo las 3 muertes, no lograron hundir en el olvido a Jesús. Por el contrario, lo rescataron y encima plantaron en la historia a los otros 2, que nadie los conocía, y empezaron a ser conocidos los otros 2 ladrones, ¿no? San Agustín lo expresa muy claramente y me gustaría hacerlo desde él. Hay 3 hombres en cruz, uno que da la salvación, otro que la recibe y un tercero que la desprecia. Podríamos también preguntarnos si hoy con algunas actitudes no estamos tomando alguna de estas 3, ¿no?
Pero termina diciendo San Agustín, para los tres la pena es la misma, es decir, los tres van a morir, pero mueren por diversas causas. Y a razón de esto me venía el poder compartirles que el 25 de marzo fue el día de la Anunciación, ¿no? La Anunciación de María. Ese mismo día, el 25 de marzo, también es el día de un santo, de San Dimas. Me preguntarás, ¿quién es ese San Dimas? Bueno, San Dimas es el buen ladrón, es el que conocemos como el buen ladrón que murió crucificado al lado de Jesús. Y su nombre era Dimas. Y fue el primer santo beatificado de la Iglesia y el único por Jesucristo. Y el único por Jesucristo. Su vida quizás fue errante y fue gris antes de ese momento, ¿no? Pero su última acción, que fue su presente último, fue la que lo salvó para la eternidad. Fue lo que lo salvó para la eternidad. Todos recuerdan ese diálogo que tuvieron los dos en la cruz. Por ahí, si quieren reencontrarse, lo pueden ver, porque es muy lindo poder ver nuevamente esas expresiones de Dimas a Jesús, y donde Jesús le dice, hoy estarás conmigo, ¿no? Bueno, vamos a compartir ahora por fraternidades, que supongo que las armaron los pastores, una pregunta y una actitud, ¿no? ¿Qué actitud del presente necesito poner a los pies de la cruz para que el Señor la transforme? ¿Qué actitud del presente necesito poner a los pies de la cruz para que el Señor la transforme? Y la segunda implica por ahí buscar en algún momento tener una actitud piadosa con alguien, ya sea desde la intercesión, ya sea desde el gesto, por ahí dentro de mi casa, si no es en mi casa, bueno, salir no a la calle, sino salir desde los medios que tenemos virtuales para comunicarnos con alguien, para escucharlo, no para decirle tanto cosas, sino para poner el oído, o para orar en el silencio sin que la persona se entere. Quizás, bueno, me pongo a interceder por lo que conozco y por lo que no conozco también. Bueno, que María, que fue la madre y es la madre de nuestro Señor Jesús, los guíe también en esta meditación, les dé la fuerza para obtener estas actitudes piadosas, los ilumine también, porque atrás de esa actitud piadosa, sin lugar a duda, viene un gesto de amor o un gesto de reconciliación, que el pecado y el mal no quieren, pero que Dios quiere y a nosotros nos hace mucho bien. Los dejo con un cantito también como para meditar este último punto, y bueno, nos veremos pronto, supongo. Abrazo grande, hermanos. Jesús los bendiga mucho. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María.
renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor, y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida.